Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Deportiva. Mi nombre es Luis Fernández y el día de hoy nos acompaña del grupo EDEX dentro de este grupo de podcast que estamos haciendo con la gente de EDEX. Nos acompaña Aizar Vaquero para hablar un tema que es muy importante dentro del mundo del deporte y los espectáculos en general, como es los casos de violencia. Aizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, gracias. Gracias por la presentación, gracias por la bienvenida y por la invitación para hablar de este tema del maravilloso mundo del deporte. Correcto, así es. Aizer, fíjate, antes de entrar en el tema, hay una cosa que me gusta mucho y es que nuestros invitados nos cuenten cómo llegan a este mundo del derecho deportivo. Cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegaste a esto. Bueno, pues para eso tenemos que remontarnos un poco a historia patria. Y es que cuando empecé a estudiar derecho, ah, no lo empecé estudiando como con tanto amor, con esa pasión de quiero derecho, sino como sé lo que quiero cambiar el mundo, como esos ideales. Me gusta el derecho, pero no es lo que me apasiona. Haciendo las clases y demás, pasando semestres, encontré que había una electiva llamado Derecho Deportivo, que la dictaba Andrés Charria, persona conocida en el mundo del derecho deportivo. Entonces dije, bueno, voy a entrar, voy a hacer esta electiva porque igual la necesito para graduarme. O sea, no es en específico, pero necesitaba presentar un número de electivas. Entré porque además soy un apasionado por el deporte. Nunca llegué a niveles de profesional ni nada, pero el fútbol, el tema baloncesto, voleibol, lo practico. Lo practicaba más en un tiempo, pero me ha gustado mucho. Entré a esta electiva de Derecho Deportivo y conocí este mundo que de verdad había una rama del derecho exclusivamente para el deporte. Empezamos a ver tema de responsabilidad, tema laboral, tema de competencias. Fue un abrebocas de ver tantas cosas que quedé con ganas de más y entonces empecé a investigar, mirar algunos casos del CAS y llega este tema del externado, ¿no? La primera especialización de Derecho Deportivo en Colombia. Dije, no, tengo que hacerla. Después de muchas complicaciones para que abrieran esta especialización, que nunca nos rendimos, porque no solamente yo, sino mis compañeros nunca nos rendimos, logramos cursarla y bueno, profesores excelentes, materias excelentes, enamorado y aprendiendo mucho más y dándome cuenta que me dieron otro abreboca más, ¿no? Que finalmente tengo que seguir aprendiendo con toda esta lectura de los casos y demás. Así fue como llegué entonces a ahorita a esperar el grado pues, de especialista de Derecho Deportivo y esperar continuar con este tema tan apasionante. Totalmente, que son muchísimas cosas, ¿no? Uno diría, bueno, una electiva se cubre, no, no es suficiente, una especialización se cubre, bueno, sí, se cubre prácticamente, pero igual hay que seguir, como tú dices, estudiando, revisando, porque, bueno, esa es nuestra vida como abogados. Y dentro de eso, tú te encontraste entonces con eh, un caso en específico, pero de un tema general que es muy importante, que son los aspectos de violencia en el fútbol. Ya sabemos de antemano, o vamos a asumir que sabemos de antemano, que los organizadores de los partidos, los clubes que hacen de casa principalmente, son responsables de las acciones que tomen sus fanáticos o las personas que vayan al estadio. Sin embargo, te pregunto como abreboca para iniciar la conversación, ¿cómo es esa responsabilidad? ¿Es objetiva o es subjetiva? ¿Cómo se maneja eso? Ok, bueno, yo creo que primero hay que hacer como una breve especificación y es que esto sucede en muchos países, en muchas partes. Eh, para no alargarnos tantos o evitar que el tema se amplíe, vamos a mencionarlo a nivel UEFA con sus distintos reglamentos y demás. Y espero no ser un poco tramposo con la respuesta, pero UEFA tiene es más una teoría de la responsabilidad mixta. En el artículo 8 de las regulaciones disciplinarias de UEFA se habla de una responsabilidad objetiva. Es decir, no me importa
si tú hiciste las cosas bien, si tuviste poca negligencia o no en el actuar al momento de las diversas actuaciones que pudieron ocurrir con tus aficionados, tú respondes. Al final vas a responder porque no debió haber pasado. Pero luego en un articulado posterior, creo que es el 16, señala una responsabilidad subjetiva en la que dice, en estos casos, tú respondes, claro, pero puede llegar a salvarte si muestras que no hubo negligencia alguna en este sentido. Entonces creo que la UEFA intenta tomar un mecanismo, una teoría de la responsabilidad mixta, porque utiliza la objetiva para algunos casos y la subjetiva para otros, para que se resuelva siempre como primando el buen juego y la protección de todas las personas que asisten a estos eventos, que es multitudinaria. Pero ¿no te parece excesivo ese tema de la responsabilidad objetiva? Ese primer artículo 8 que tú nos decías, bueno, pero es que el club tiene que responder por el tema de los fanáticos. ¿No te parece excesivo eso? Algunos podrían pensar que es excesivo, pero a mí me parece que es necesario. Realmente cuando miras el número de asistentes a un partido es una cosa de locos. O sea, realmente necesitas ese objetivizar de esta manera la responsabilidad para que los clubes no intenten salirse por la tangente. Y además me parece muy importante el tema de si no lo objetivizas y logras de que el club responda incluso por estos aficionados, por estos incluso que algunos podrían llamar terceros, ¿cómo más podría la UEFA en este caso controlar a estas personas? Porque claro, con los clubes que participan en tus distintos torneos y demás, si tienes un contacto directo, una forma de disciplinarlos y demás, pero estos terceros aficionados no. Está bien, existe el tema, digamos, penal o que tengan, pero eso no sería de la UEFA, ya sería de cada país o departamento o estado. Pero la UEFA, la forma que tiene para llegar a estos aficionados es mediante los clubes. Y para llegar a los clubes, entonces tiene que mantener esta responsabilidad objetiva en los clubes y evitar que los aficionados, por medio de los clubes, generen estos daños. Entonces es la manera como de disciplinar casi indirectamente a los aficionados que puedan llegar a crear algún caos o problemática en estos eventos. Fíjate que tocas un tema muy interesante que es la legislación deportiva de lo que puede ser UEFA versus la legislación penal de cada país. ¿Cuál es la división en tiempo de eso? O sea, la responsabilidad de los clubes pasa a ser cuando están ya dentro del partido, la responsabilidad penal es fuera del estadio. ¿Cómo dividirías tú ese momento en el cual empieza a aplicarse una legislación o la otra? Ok, bueno, en este caso lo que ha hecho la UEFA con las últimas regulaciones disciplinarias es dejarlo específico en la norma y es el antes del partido, el durante el partido y el después del partido vas a ser responsable por lo que pueda ocurrir. Claramente hay como una franja de, digamos, no podemos hablar de un mes después del partido, tú me vas a responder por esto, pero sí inmediatamente después del partido, digamos, ya acabaron los 90 minutos reglamentarios pero ocurrió algún problema, vas a responderme como club porque tienes que garantizar que esas personas que fueron al evento también puedan llegar de cierta forma bien a sus casas o que al menos puedan salir de esta zona, de esta periferia, que muchas veces en casos del TAS se habla de 800 metros a la redonda o algunos kilómetros, dependiendo también como de cada estadio, ¿no? Y su localización. Además de que, incluso ya estoy hablando del tema de la ubicación, de que no solamente es lo que ocurra dentro del estadio, también a sus alrededores. Claro, y eso tiene que estar, como tú dices, entonces definido, pero fíjate que además dijiste una cosa muy interesante, dices, el TAS ha hablado de 800 metros. Ha habido en estos casos de decisiones por violencia y comportamiento de los aficionados, algún tipo de evolución normativa gracias a las decisiones del TAS. Porque tú nos decías, por ejemplo, el TAS ha dicho 800 metros, pero ¿por qué no lo dice el reglamento? ¿O cómo es la evolución que ha habido en ese sentido? Ok, te entiendo. Sí, claro, claro. Creo que el derecho está en constante cambio.
totalmente, y la UEFA, el TAS no son la excepción. Un caso específico para el tema, podría mencionarte que Fenerbahce, la situación que ocurrió con el Fenerbahce, se basó con las regulaciones disciplinarias de la UEFA para el 2013. En el 2013 todavía no se mencionaba el tema de antes del partido, durante el partido y después del partido. Decía, esto está en inglés, decía at a match. Y entonces, claro, en el partido. Pero ¿qué entiendes tú por el partido? Aquí entró el CAS a resolver el caso de que al decir en el partido, ellos ya habían fallado previamente y lo entendían que era toda esa franja del antes, del durante y del después. Que aunque hubiese sido, en este caso fueron unos fuegos artificiales como con cohetes, con paracaídas, que se lanzaron desde fuera del estadio y en una parte que ya estaba como finalizando el partido, aún así tenía que responder el club, porque se entendía que el partido no podía solamente durante los 90 minutos, porque quedaba por fuera mucho. Ya ahora viendo la última regulación de la UEFA, que es la del 2022, te fijas que ya no dice at a match, dicen after the match, during the match, before the match. Entonces ya van creándose esos avances para suplir esas falencias que tal vez al principio no son previsibles o son previsibles, pero tal vez no las tienes en cuenta. Entonces yo creo que esto va a seguir avanzando, ¿no? Tal vez después iremos mencionando el tema de la periferia será para estos países o para estas federaciones de tanto. Serán tantos días antes, tantos días después, tal. Creo que irá evolucionando. Y además el tema de, bueno, es el TAS. Creo que lo ajustas también porque el TAS va a fallar de esa manera, ¿no? Tiene como ese poder del el tribunal que es. Claro, claro, y además que me parece muy interesante cómo estamos abordando esta conversación o cómo la hemos abordado desde el punto de vista disciplinario y jurídico. Sabemos que el tema de violencia tiene por detrás muchísimas otras aristas económicas, sociales, de otro tipo de intereses lejanos al fútbol. Total. Entonces, hemos hablado un poco también de la legislación penal. Sin embargo, me, me ha gustado que nos hemos enfocado solamente en el tema disciplinario, deportivo, y ahora estamos hablando de los aspectos de UEFA. Pero ¿por qué? Y ya un poco ya para ir arran- eh, concluyendo, Ujú. ¿por qué decidiste tomar este caso de UEFA primero antes de otro tipo de casos? Porque me gustaría después que habláramos ya sobre la situación particular de Colombia o de Latinoamérica, el caso Boca River en su momento que también llegó al TAS o algo de eso. Pero ¿por qué fue interesante este caso de la UEFA? Ok, no, primero que todo, muchas gracias por tu invitación. Yo más que contento de venir a hablar de esto y más que todo teniendo en cuenta que en Colombia han habido, estos temas son recientes, ¿no? El tema Atlético Nacional no lleva más de un mes desde que se dio la sanción y bueno, se tocan temas de responsabilidad similares y demás y creo que es algo que Sudamérica tiene todavía un problema muy grande en esto, pero bueno, respondiendo a tu pregunta de por qué escogí UEFA, realmente porque son los que están dictando ahorita el tema de la regulación a nivel de fútbol. No te diría deporte, porque ya sería ir muy lejos, pero creo que también incluso deporte. Están dictando todas estas novedades. Nosotros aprendemos incluso de lo que ellos hacen, el tema del TAS, del Tribunal Federal Suizo. Todo esto está en Europa y ellos son los que son la última instancia en algunos casos y en otras son, aunque no sean la última instancia, son esas jurisprudencias o esos entes de poder, de jerarquía, que te muestran el camino a las demás federaciones o demás países en desarrollo de cómo se va a dirigir todo. Además que creo que su regulación es correcta hasta el momento. O sea, lo que hablábamos hace poco, 2013, tenían este fallo. No mencionaban en qué parte, sino que una palabra tuvo el mismo task que incidir de cómo debía interpretarse. Ahora lo han cambiado, lo han agregado para evitar esas zonas grises que podríamos llamar y lo han mejorado y van mejorando año a año porque veo que las versiones van saliendo cada cierto tiempo para mejorar. Entonces, creo que es un punto a donde estar viendo, además que es la cuna del fútbol y por las distintas competiciones y torneos que existen allá, creo que también se da la posibilidad de que concurran muchos de estos tipos de casos y muchos casos atípicos, ¿no? Que son los que más te enseñan. Un caso que ya cae dentro de la norma
sabes cómo aplicar la norma, pero un caso que sale totalmente de la norma es el que te enseña y te dice, bueno, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo resuelvo? Y sirve de ejemplo para todos, no solamente para ellos. Muy interesante, y eso es justamente lo que queremos también con los podcasts de Jurisdeportiva, ver qué se sale de la norma, cuáles son esos casos que ha tratado la jurisprudencia que son muy interesantes. Para esto, invito a la gente a que lean el blog y el resumen de la sentencia que escribió Aizar para Jurisdeportiva sobre este tema que ha sido muy interesante. Aizar, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo. Gracias a ti, siempre es un gusto hablar de derecho deportivo y más contigo. Espero que de verdad volvamos a tener esa charla, que ya la voy a ir agendando. Seguro, claro que sí, para hablar de temas locales, pasando eso de lo general a lo particular. Muchísimas gracias y muchos saludos. Hasta luego. Gracias a Chao. ti, hasta luego.